¿Qué son los determinantes? Ya sabemos lo que son los sustantivos. Son palabras que nombran a las personas, los animales, las cosas, sentimientos, ideas. Para profundizar en los sustantivos tienes este vídeo en la biblioteca. Ahora vamos a ver palabras que acompañan a los sustantivos. Los sustantivos no suelen aparecer solos, generalmente llevan delante otra palabra. Por ejemplo, el coche, ese coche, un coche, 5 coches. Estas palabras que preceden a los sustantivos sirven para concretarlos, es decir, para determinarlos. Por eso decimos que funcionan como determinante. ¿Qué clases de palabras funcionan como determinantes? Dentro de los determinantes existen una serie de palabras que pueden desempeñar esa función. Estas palabras son los artículos, los demostrativos, los posesivos, los numerales y los indefinidos. Para cada una de estas palabras tienes un vídeo explicativo en la Eduteca que profundiza mucho más en sus usos y formas. ¿Cómo se reconoce un determinante? Como ya te he contado, los determinantes siempre van acompañando al sustantivo y por regla general se encuentran siempre delante de él. Fíjate en estas oraciones. El niño es alto, aquellos pájaros voladores, 5 casas blancas. En estas oraciones ya sabemos reconocer los sustantivos. En la primera, niño, en la segunda, pájaros y en la tercera, casas. Atendiendo a lo que ya sabemos, los determinantes se encontrarán delante del sustantivo. En cada caso, el, aquellos y 5. ¿Qué son los artículos? Los artículos son palabras que van delante de los sustantivos y sirven para concretarlos, es decir, para determinarlos. Tienen el mismo género y número que el sustantivo al que acompañan. El artículo no tiene significado propio y generalmente se utiliza para anunciar la presencia de un sustantivo. Por ejemplo, el parque, la torre. ¿Cuáles son las formas del artículo? Los artículos pueden ser de dos formas, determinados o indeterminados. Los artículos determinados acompañan a sustantivos que nombran a personas, animales o cosas ya conocidos, por ejemplo, el tesoro. Los artículos indeterminados acompañan a sustantivos que nombran a personas, animales o cosas no conocidos, por ejemplo, un tesoro. Fíjate en la siguiente tabla donde aparecen todos los artículos, según su forma, género y número. Los artículos determinados son el, la, los, las. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas. ¿El artículo concuerda el género y número con el sustantivo? El artículo siempre concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. Fíjate, la casa, las casas. En este caso, los artículos concuerdan en género y número. El casa, en este caso no concuerda en género con el sustantivo. Los casa, en este caso no concuerda en número. Existen una serie de casos particulares que debes conocer. Delante de los sustantivos femeninos que empiezan por A o HA tónica y están en singular, como por ejemplo águila o hada, se usa la forma masculina del artículo, el águila, el hada. En plural, esos sustantivos femeninos van precedidos de las correspondientes formas femeninas, las águilas, las hadas. ¿Qué son los demostrativos? Los demostrativos son palabras que sirven para señalar a los seres u objetos, por ejemplo, estas o estas. Además de señalar seres u objetos, los demostrativos también expresan a qué distancia del hablante se encuentran esos seres u objetos. Por ejemplo, estas ovejas, cercanía. Esos caballos, distancia media.
aquellos camellos, lejanía. ¿Cuáles son las formas de los demostrativos? Las formas de los demostrativos son las siguientes. Pueden ser singular o plural, y dentro de estas encontramos masculino y femenino. En el singular masculino encontramos este, ese y aquel. En el femenino, esta, esa y aquella. Este y esta son de cercanía, ese y esa de distancia media, y aquel, aquella de lejanía. Lo mismo ocurre con el plural. Del plural masculino tenemos estos, esos y aquellos. En el femenino, estas, esas y aquellas. Estos y estas son de cercanía, esos y esas son de distancia media, y aquellos y aquellas de lejanía. ¿Cuáles son las funciones de los demostrativos? Los demostrativos pueden ocupar en el grupo nominal diferentes posiciones. En cada una de ellas desempeñan una función diferente. Muchas veces los demostrativos aparecen delante del sustantivo. En esa posición funcionan como determinantes. Por ejemplo, ese muchacho. A veces los demostrativos aparecen detrás del sustantivo. En ese caso se comportan como adjetivos y desempeñan la función de complemento. Por ejemplo, el muchacho ese. ¿Qué son los posesivos? Los posesivos son palabras que expresan a quién pertenecen una persona, un animal o una cosa. Cuando funcionan como determinantes, siempre van delante del sustantivo. Los posesivos concuerdan en género y número con el sustantivo. Observa esta oración. Mi amigo es Marcos. En este caso el posesivo es mi. Nuestra casa es la de color verde. En este caso el posesivo es nuestra, indicando de quién es la casa. Nuestra. ¿Cuáles son las formas de los posesivos? Las formas de los posesivos son las siguientes: mi, tú, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, suyo. Mi, tú, su, nuestra, vuestra, mía, tuya y suya. Mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, tuyos y suyos. Mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, tuyas y suyas. ¿Cuáles son las funciones de los posesivos? Los posesivos pueden desempeñar en el grupo nominal las funciones de determinante, núcleo y complemento. Cuando los posesivos aparecen delante del sustantivo, funcionan como determinantes. Por ejemplo, su promesa. Cuando los posesivos aparecen en lugar del sustantivo, funcionan como núcleos. Por ejemplo, la suya. Cuando los posesivos aparecen detrás del sustantivo, actúan como adjetivos y funcionan como complementos. Por ejemplo, la casa suya. ¿Qué son los numerales? Los numerales son palabras que expresan cantidad u orden de forma precisa. Por ejemplo, 5 compañeros. Primera paciente. Los numerales pueden ser de dos tipos, cardinales u ordinales. ¿Qué son los numerales cardinales? Los numerales cardinales expresan cantidades exactas de seres u objetos. Por ejemplo, 3 mujeres, 2 niños. Es decir, los numerales cardinales son lo que conocemos comúnmente como nombre de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Qué son los numerales ordinales? Los numerales ordinales expresan el lugar, el orden que ocupa un ser u objeto en un grupo ordenado. Segundo día. Cuarta consulta. Imagina una carrera.
Para señalar los puestos en los que llega un corredor decimos primero, segundo, tercero, cuarto. Estamos utilizando numerales ordinales. ¿Qué funciones tienen los numerales? En el grupo nominal, los numerales pueden funcionar como determinantes, como complementos o como núcleos. Como determinantes, ejemplo, 2 libros. Como complementos, la planta séptima. Como núcleo, el tercero de los niños. ¿Qué son los indefinidos? Los indefinidos son palabras que expresan cantidad o existencia de manera imprecisa. Por ejemplo, algún compañero, varias pacientes. ¿Cuáles son los indefinidos? Los indefinidos son los siguientes: unos, algún, alguno, algunos, ningún, ninguno, ningunos, poco, pocos, mucho, muchos, demasiado, demasiados, todo, todos, una, unas, alguna, algunas, ninguna, ningunas, pocas, mucha, muchas, demasiada, demasiadas, toda, todas. ¿Qué funciones tienen los indefinidos? En el grupo nominal, los indefinidos pueden funcionar como determinantes, por ejemplo, algún compañero. Como complementos, por ejemplo, un médico cualquiera. Y como núcleos, por ejemplo, algunos callaron.